Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Diseño de Estructura de Datos. A continuación vamos a ver el contenedor stack o pilas. ¿Y qué es una pila? Pues bueno, una pila pues es un contenedor, una estructura de datos en la cual vamos a almacenar datos de manera apilada. De esta manera, el último elemento en entrar va a ser el primer elemento en salir. Una de las operaciones o comportamientos que vamos a implementar es la operación push para insertar en el tope del stack y la operación pop para sacar el elemento que está en el tope del stack. También vamos a tener una operación para preguntar si la pila está vacía, es decir, si hay elementos o no hay ningún elemento en la pila. Todo esto se va a implementar con estructuras autorreferenciales y siguiendo la plantilla de un tipo de dato abstracto, como ya lo vimos anteriormente, donde se podrá crear, destruir y consultar el tamaño, en este caso el tamaño del stack. La política de acceso de las pilas o stacks es último en entrar, primero en salir, es decir, last in, first out. Que bueno, en inglés lo podemos abreviar como LIFO. ¿Para qué sirven las pilas a un programador? Bueno, pues las pilas tienen muchas aplicaciones. Una de ellas es para la evaluación de expresiones lógicas o aritméticas y esto nos ayuda, por ejemplo, a crear intérpretes y compiladores. Para realizar backtracking, es decir, recorrer caminos en espacios de búsqueda en malla y retroceder para buscar caminos mejores, es decir, búsqueda de profundidad en grafos, distancias más cortas, caminos más cortos. También es una alternativa para la recursión. ¿Por qué razón? Porque la pila que normalmente tenemos en el sistema se acaba antes que la memoria libre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos implementar un stack en el heap y poder tener, por ejemplo, más espacio para un stack. El tipo de dato abstracto stack. ¿Cuáles son los tipos de datos que vamos a crear? Bueno, primero vamos a crear un nodo que será la estructura que almacena el dato que vamos a guardar en el stack y un apuntador a la estructura anterior. Y también vamos a crear una estructura que almacene el tope de la pila y el tamaño, es decir, los datos del stack. Por ejemplo, aquí yo tengo la estructura que guarda los datos del stack y un apuntador al lo que era el tope previo. Si este es el único elemento, es decir, si el stack tiene solamente un elemento, prior o previo apunta null. En la estructura del stack, el apuntador top va a apuntar a ese elemento que es el tope del stack. Y tenemos el tamaño, es decir, un campo que nos indica el tamaño del stack, que en este caso es 1. Si yo agrego un elemento al stack, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora top va a apuntar a ese nuevo elemento. El apuntador prior va a apuntar a lo que era el tope previamente en el stack. Y size va a incrementar a 2. Y de la misma manera si agrego otro elemento más. Top va a apuntar a ese nuevo elemento. El apuntador prior de ese nuevo elemento va a apuntar a lo que era el tope previo. Y el tamaño se sigue incrementando, en este caso ya vale 3. ¿Y qué tipo de datos será el que vamos a almacenar en el stack? Vamos a hacer un stack para almacenar enteros, flotantes, arreglos, estructuras. ¿Qué queremos guardar en el stack? Yo creo que lo que nos conviene es hacer un stack genérico, es decir, un stack que sea capaz de almacenar cualquier cosa. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer que el stack almacene apuntadores a lo que sea. Esto es lo que vimos cuando vimos el apuntador void. La aplicación que usa la pila será responsable de la interpretación correcta. Es decir, si inserto un apuntador a un número de punto flotante, esto es lo que espero obtener con un pop. Y obviamente cuando haga el pop, yo tengo que interpretar que estoy obteniendo eso. La pila no necesita conocer el tipo de dato que va a almacenar. ¿Por qué? Porque en la pila no se va a interpretar ni se va a operar con él. Lo único que vamos a hacer es guardarlo. Ahora vamos a crear los archivos stack.h y stack.c.
En stack.h vamos a crear la estructura autorreferencial donde vamos a guardar los datos que vamos a almacenar en el stack y vamos a definir los sinónimos. Por ejemplo, pues voy a crear una estructura que va a ser str stack node, que son los nodos que voy a ir guardando en el stack, donde voy a guardar un apuntador a type. Type, ¿qué va a ser? Type va a ser igual a void, por lo tanto elem va a ser un apuntador a void. Y voy a almacenar también un apuntador al nodo previo. Es decir, de esta manera voy a hacer una estructura autorreferencial con la cual yo voy a hacer una lista ligada que van a ser los elementos que estoy guardando en el stack. También voy a definir en stack.h la estructura que define una pila. Esto lo voy a hacer con un typedef struct, donde voy a tener un apuntador al nodo que va a ser el tope del stack y voy a tener un entero que va a guardar el tamaño del stack. Y a esta estructura la vamos a llamar stack. También vamos a definir en stack.h los encabezados de las funciones que vamos a implementar en stack.c. Por ejemplo, la función stackCreate para crear un ejemplar de stack con memoria dinámica. También la función stackSize para devolver el tamaño de la pila o del stack. También la función stackEmpty para saber si la pila está vacía o hay elementos en la pila. También la función stackTop para saber cuál es el dato que está en el tope de la pila, pero no lo vamos a retirar, solamente lo vamos a consultar. Tenemos la función stackPush para añadir un elemento en el tope de la pila. También la función stackPop que remueve el dato que está en el tope de la pila. Esta función pues también me regresa el dato que está en el tope de la pila. Y obviamente pues ese dato ya queda eliminado del stack. Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.